Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén mirando. Muchísimas gracias por participar de este encuentro. Claramente la pandemia nos desafió a todos y a nosotros en particular a presentar nuevos formatos, a llegar a muchísimas más personas a través de las pantallas, en este caso con nuevas modalidades, pero siempre con el mismo interés, con las mismas ganas, con los mismos desafíos para aportar datos, información desde Mar del Plata entre todos que nos ayuden fundamentalmente a profundizar y a conocer mejor a nuestra ciudad, a Mar del Plata. Así que hoy vamos a hablar específicamente de un tema que a muchas, a muchos nos apasiona y estamos esperando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la posibilidad de democratizar el espacio urbano y no destinarlo únicamente al traslado, al movimiento de lo que son solamente los vehículos a motor. Así que parece que finalmente vamos a contar con una red de ciclovías en nuestra ciudad, y es por eso que hoy contamos con la presencia y tenemos la suerte de que haya aceptado esta propuesta para conversar, para charlar un rato sobre estos temas, con ya un amigo de la casa, que es el ingeniero Dante Galván, que es subsecretario de Movilidad Urbana del municipio. Es además autor del capítulo de movilidad que desarrollamos en el segundo informe de Mar del Plata entre todos, un capítulo súper apasionante que tiene un montón de información y de datos, como todos los capítulos del informe, pero además es docente, es investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro y es un gran apasionado de las bicicletas, eso surge siempre en todas las charlas. Así que, Dante, te damos la bienvenida. Yo, si estuviéramos en un lugar físico todos juntos, pediría un aplauso, pero en este caso va a ser un aplauso virtual y un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un gusto encontrarnos para charlar de estos temas y bueno, y en cierta forma hasta darle una continuidad a lo que oportunamente hicimos en el marco del segundo informe. Así que bueno, está bueno podernos encontrar y ver que algunos conceptos que en ese momento se plantearon se puedan ir como de a poco materializando. Así que muchísimas gracias por la invitación. Primera pregunta, ¿seguiste teniendo más bicicletas? ¿Fuiste adquiriendo nuevas bicicletas de la colección que tenés? ¿Cuántas bicicletas tenés a esta altura? Bueno, ya no me acuerdo cuántas tenía cuando hicimos el segundo informe, pero en este momento tengo 25 bicicletas antiguas. Impresionante. Antiguas o viejas, ¿eh? Mi hermano dice que no soy un coleccionista, que soy un romántico, así que pasa por el gusto de tenerlas. Bueno, agarro un poco esa última frase tuya sobre el gusto de las bicicletas, ¿no? Y la pasión que le pones, para hablar un poco del proyecto de la red de ciclovías, pero antes también me parece que es importante que empecemos a conversar sobre el uso que estamos haciendo del espacio urbano, y en ese contexto es clave un concepto que surge, ¿no? Que es el de movilidad activa, ¿no? Un concepto que quizás no todo el mundo conoce o utiliza, y nos gustaría conocer cuáles son los beneficios, fundamentalmente, qué es la movilidad activa, para qué nos sirve, en qué variables nos puede llegar a modificar la vida y qué relación tiene con el contraste que hace con el uso masivo del vehículo particular, ¿no? Que tan acostumbrados estamos a ver en las calles de nuestra ciudad. Sí, alguna vez dijimos que la diferencia que había entre movilidad y tránsito, cuando uno hablaba de tránsito, era que la movilidad incorporaba a los modos activos, justamente en este caso. Sería peatones y ciclistas, básicamente, puede ser el caso de un monopatín impulsado por tracción a sangre, por decirlo de alguna forma, impulsado por la misma persona. Así que esta movilidad activa, desde lo primero que uno podría plantear de los beneficios de esta movilidad activa tienen que ver con los beneficios de la salud propiamente dicho, en el sentido de actuar con el cuerpo en estos desplazamientos. Así que en primera instancia, desde el punto de vista de la salud, es innegable la mejora de uno, ¿no? Pero por otro lado también me parece importante lo relacionado con el tipo de contacto que uno toma con el entorno urbano, con el ciudadano, con el otro, la forma de convivir que tiene en el espacio público. Y ahí justamente es uno de los grandes contrastes que tiene con
los vehículos motorizados, o mejor dicho, la movilidad en vehículos motorizados. Así que, en primera instancia, como decimos, no solamente un tema de salud, la forma de contactar con el otro, para nosotros el entorno urbano es un entorno de convivencia y está demostrado que una vez que uno supera en los desplazamientos los 30 kilómetros por hora, empieza a perder contacto con el otro, hasta el contacto visual con el otro usuario del espacio público. Por lo tanto, en la medida que lo bajás del auto o de la moto y lo bajás a una velocidad de ese desplazamiento por debajo de esos kilómetros por hora, lógicamente empezamos a tener un espacio de encuentro. Y para nosotros es fundamental. Lógicamente, cuando uno lo enfoca desde el lado de la movilidad, ya empezamos a hablar de una reducción del uso del espacio por cada persona que se traslada. Alguna vez, inclusive en el informe, cuando dimos la charla, lo planteamos, el espacio que uno le da a un vehículo circulando a 30 kilómetros por hora es el mismo espacio que le podría dar a 12 ciclistas circulando por el entorno urbano. Por lo tanto, un mejor aprovechamiento, una reducción de los ruidos, reducción de la contaminación y además hasta un efecto que con la pandemia lo hemos podido analizar un poco más, que es lo que tiene que ver con la resiliencia del sistema de movilidad. O sea, aquella capacidad ante un impacto como el que tenemos con la pandemia, la posibilidad de recuperarse y de alguna forma por poder volver a tener un sistema similar al que teníamos antes. La verdad que con otros modos no lo podemos tener y sin embargo con la movilidad activa sí. Dante, siempre todos los proyectos surgen dentro de un contexto en particular, ¿no? Que tiene determinadas características, y en este caso, como tiene que ver con la movilidad urbana, ¿nos podés contar un poco cuál es la actualidad de los desplazamientos en el partido de General Pueyrredón? ¿A qué cosas vos le estás dando importancia hoy de los datos que surgen para entender que este proyecto tiene que funcionar, digamos, se tiene que desarrollar en nuestra ciudad? Mirá, en primera instancia tenemos algunos datos de la encuesta Origen-Destino, que es del año 2013, que es un poco viejita, pero ya en términos de cantidades nos mostraba una cuota muy importante de desplazamientos en bicicleta. O sea, no es que estaríamos haciendo una ciclovía para una movilidad que se viene, sino para una movilidad actual a la cual se le debe. Me pareció muy bueno cuando hiciste la presentación en esto de democratizar el espacio público. En cierta forma, siempre hablamos que es un bien escaso y que hay que asignar, pero cuando en realidad uno le quiere poner términos a esto, debería decir reasignar, porque en realidad ya está asignado, pero se lo hemos asignado en general al vehículo particular. En este caso sería reasignar parte de ese espacio público a aquellas personas que se están desplazando en bicicleta, que hoy deben ser como mínimo 40.000 personas por día, por lo tanto es un volumen de viaje muy importante. Y por otro lado, lo que estamos intentando trabajar es que en el marco particular de esta pandemia se ha disparado esta sensibilidad hacia otros modos. Pero en realidad no es que de alguna forma uno está cambiando el rumbo estratégico, no es que hace 2 años pensaba algo y ahora lo cambió rotundamente, al contrario. Lo que ha hecho es, en este contexto en particular, es acelerar esos procesos porque empezamos a ver que necesitamos vivirlo de otra forma. A veces la bicicleta como sustituto puede ser del transporte público, pero también la vamos a necesitar como sustituto del vehículo privado o la mejor peatonalidad. Por lo tanto, estamos haciendo un fuerte hincapié, en este caso con la red de ciclovía, pero desde la subsecretaría también estamos haciendo todo un trabajo relacionado con la reestructuración del transporte público. Insistimos pensando no solamente en la sustentabilidad, sino en la resiliencia de este sistema. Bien, recién nombrabas el concepto de ciclovías, y siempre surge un poco la falta de distinción o la utilización como sinónimos entre ciclovías, bicisendas. A mí me pasa generalmente de no saber que son, a ver, son parecidos, tienen características comunes, pero claramente son distintos. ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia entre ciclovías, bicisendas? Sí, a ver, si alguien quiere definir a ciclovía o bicisenda como un sinónimo, no pasa nada. Lo que estamos diciendo cuando mucho es que es un espacio destinado a la circulación de las bicicletas.
pero si lo queremos distinguir realmente, y por eso nosotros le llamamos red de ciclovías, a pesar de que acá es bastante conocido el término de bicisenda, pero le llamamos ciclovía porque la implantamos sobre la calzada. O sea, lo que se está haciendo es el espacio reservado para la circulación de los ciclistas se hace sobre la calzada. En este caso, donde en este momento en la mayoría de las calles hay estacionamiento de vehículos privados. Entonces, ciclovía cuando se implanta en la calzada y bicisenda cuando se implanta en el espacio que hoy está destinado al peatón. Por lo tanto, sería, en el caso de que se colocara sobre la vereda, sería una bicisenda y también se le llama bicisenda cuando, por ejemplo, cruzo una plaza, porque es un espacio destinado al peatón y ahora yo estoy incorporando y haciendo convivir con la circulación de bicicletas. Así que es una distinción técnica que hacemos, pero bueno, con esta deformación profesional que uno tiene de querer llamar las cosas por su nombre, empieza a plantear que no estamos en una red de bicisenda. Mar del Plata va a tener más que nada una red de ciclovías. El 95-97% de los casos está sobre la calzada, compartiendo el espacio con el vehículo privado. Bien, clarísimo. Muchas gracias. A ver, concretamente sobre el proyecto de red de ciclovías que estábamos mencionando, la sensación que nos da es que no se trata solamente de aspectos materiales, ¿no?, que se necesitan, que los requerimientos no son únicamente cuestiones físicas incluso, ¿no?, sino que hay un aspecto o una variable muy importante que tiene que ver con concientización, empoderamiento, la construcción y consolidación de una cultura ciclista. ¿Es un poco así? ¿Este proyecto tiene, digamos, estas dos dimensiones al mismo tiempo? Sí, nosotros se la queremos dar porque en definitiva termina siendo que no es solamente la circulación. La red de ciclovía en primera instancia que estamos planteando tiene como objeto la movilidad cotidiana. Y la movilidad cotidiana quiere decir aquel viaje que hago para ir al trabajo, que hago para ir a estudiar o por un destino de salud. Y es curioso que cuando con Mar del Plata Entre Todos hicimos el segundo informe, en la encuesta de percepción ciudadana, a la gente se le preguntaba cómo usted mejoraría el tránsito. Era la pregunta genérica que le hacíamos. Y una de las respuestas que ellos dieron en su momento, que fue curiosa, 2016 estamos hablando, o sea, hace 4 años, ellos ya pensaban, los usuarios, mejor dicho, los ciudadanos pensaban en el 80% que era muy beneficioso o beneficioso la incorporación de ciclovías. O sea, ya era una necesidad latente y esa necesidad latente uno la tiene que trabajar. También, no solamente proporcionando infraestructura, sino apelando también a todo aquello que tiene que ver con la cultura de la bicicleta, con la bicicleta como, no solamente como esparcimiento, sino como desplazamiento, ¿no? Y también hasta la incorporación en ese concepto de red, ya no solamente lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos movilidad obligada, sino también lo que está relacionado con el ocio, con la unión con los espacios verdes. Y en esto también hay un tema muy importante, y yo como ciclista también me puedo culpar un poco. Los ciclistas creemos que, por ejemplo, las normas de tránsito no son para nosotros, parece, ¿no? Porque más de una vez o no respetamos el sentido de circulación, los semáforos. También en este aspecto hay que trabajar en concientización y en la cultura de ese ciclista que está en un entorno de convivencia y que en ese entorno de convivencia hay derechos, pero también hay obligaciones. Por lo tanto, también en este trabajo que tenemos que hacer de concientización, de cómo protegernos, el ciclista es lo que también dimos en la charla, el gorila al que no se veía, ¿sí? aquel usuario del espacio público que cuando vos te dicen el 4% de los viajes de Mar del Plata se hacen en bicicleta, vos decís no, tiene que haber un error. No, se hace la misma cantidad de viajes que se hacen en moto, sin embargo a los motoristas los vemos y a los ciclistas no. Por lo tanto, todo esto tiene que ver no solamente con un tema de concientización, también de revalorizar la cultura ciclista. Quiero hacer hincapié que esta sería la 60 edición de la caravana, que no se puede hacer, pero que es toda una fiesta popular. O sea, tenemos en Mar del Plata, en el Partido General Corredor, una serie de eventos, una serie de deportistas, una serie de sectores, de entornos urbanos muy, muy relacionados con la bicicleta y que en cierta forma nosotros también lo queremos revalorizar.
Bien, para los que no están al tanto del proyecto, ¿nos podrías mencionar cuáles son las principales pautas de desarrollo que incluye, cuáles son los puntos más importantes, como para hacer un resumen o tener la fotografía de ese proyecto? Mira, como el objetivo de la red termina siendo la movilidad cotidiana, o sea, aquel viaje al trabajo, como dije, educación, salud, o puede ser algo de ocio, la red tiene que tener cobertura. Entonces, se cubre gran parte de los puntos de la ciudad que atraen y generan viajes. Esto fue algo que se planificó en el marco del Plan Maestro hace unos 6 años atrás. Posteriormente se validó y se consensuó, porque se le hicieron correcciones a la red original con los usuarios, eso fue en el año 2015, y nosotros lo que hemos hecho es, sobre los 79 kilómetros priorizados, hemos priorizado 17 para empezar con esta primera red de ciclovías. En primera instancia, esto validado y que nosotros estamos priorizando, en términos de ejes, por ejemplo, son los ejes de 14 de julio, entre lo que sería el Museo Mar, por decirlo de alguna forma, y Juan B. Justo, y luego tendríamos hacia el mar, paralelo, tendríamos la calle Mitre, entre la avenida Paso y lo que es Plaza España, que actualmente le estamos incorporando unos tramitos de ciclovía para que ya quede terminada en el marco de la red de ciclovía. Y después, en lo que tiene que ver con los ejes verticales, por decirlo de alguna forma, tenemos Independencia, Libertad entre Plaza España y 14 de julio, la calle Brown entre la avenida Champañá y la Plaza Mitre, y la calle Roca entre la avenida Jara y la Plaza del Agua. En cierta forma, eso es una red que, además de cubrir muchos puntos interesantes desde el punto de vista de la generación y atracción de viajes, también nos une 6 de las 7 plazas fundacionales de la ciudad, y por otro lado también nos centra a nosotros la idea esta de la red de ciclovías con un nodo fundamental en lo que es la Plaza Mitre. En algún punto es como repensar todos los espacios de la ciudad, ¿no? Porque vos estabas nombrando plazas fundacionales, lugares que son muy conocidos por todos nosotros, pero al pensarlo de esta manera y conectarlos de esta manera, un poco uno está como repensando la ciudad, ¿no? Todo el espacio de la ciudad. Sí, nosotros hacemos un fuerte hincapié no solamente en la red de ciclovías, sino en la vinculación que esta red de ciclovías tiene con los espacios de interés de la ciudad. De hecho, hay, por ejemplo, un recorrido por estas plazas, un recorrido patrimonial por estas plazas. Hemos hablado, también es un proyecto que lo hemos integrado a partir de varias dependencias municipales, o sea, hemos trabajado sí en la Subsecretaría de Movilidad, pero hemos tenido que trabajar con el Envial en algunos aspectos, con la Dirección de Patrimonio, con planeamiento, con el ENSUR por las plazas, con seguridad por algunos temas de reforzar, porque también queremos que estos ejes sean verdaderos ejes seguros de desplazamiento. Y en cierta forma, a nosotros nos interesa mucho todo esto que vincula a la red de ciclovía con la red de espacios verdes y espacios públicos en general del Partido de General Perdón. Por lo tanto, es como vos decís, no solamente entendemos que cuando lo consensuamos, inclusive con los usuarios, ellos también estaban pensando en esto cuando decían, no debería ser esta calle, sino debería ser la otra. Claro. Y por otro lado, también hay algunos aspectos que hemos tenido en cuenta que tienen que ver con tratar de no coincidir con la red de transporte público, no tratar de coincidir, no nos pasa siempre lo mismo, porque por ejemplo en el borde costero, cuando hagamos la red de ciclovía, va a coincidir con el transporte público, pero también en otros, tratar de priorizar algunos ejes que justamente son los que unen las plazas fundacionales, que tienen baja circulación de vehículos y por lo tanto también que asegura de alguna forma la menor siniestralidad en estos casos, ¿sí? Bueno, una de las partes que me pareció súper interesante, ¿no? Que tiene que ver con el proyecto acerca de la red de integración con los espacios públicos, que era lo que nombrabas vos, es la posibilidad de contar con bicicletas públicas y el lugar preponderante que tiene la Plaza Mitre, ¿no? Que, bueno, tiene una larguísima historia muy atada a lo sentimental, además de todas las personas de Mar del Plata, de los marplatenses, pues
uno de los lugares donde muchísimas personas aprendieron a andar en bicicleta, ¿no? Pero me parece que el rol preponderante que ocupa la Plaza Mitre es un aspecto a destacar, ¿verdad? Sí, de hecho lo destacamos mucho en el proyecto que llevamos oportunamente al Consejo Deliberante para su evaluación y para los aportes. Para nosotros la Plaza Mitre tiene lo que llamamos la bicicleta como un patrimonio intangible, ¿no? No es un monumento, pero en el imaginario de la gente, en la mayoría de los usuarios o de los ciudadanos de Mar del Plata, la Plaza Mitre es el lugar donde se dieron las primeras vueltas, donde se aprendió a andar en bicicleta, donde actualmente voy a alquilo o un karting o ando en bicicleta con los niños. Por lo tanto, nosotros queremos destacar ese valor. De hecho, hace unos años se habían hecho reuniones, inclusive las cuales no participamos porque era de otro área, pero de cualquier manera se han hecho con la Asociación de Vecinos de la Plaza Mitre, de alguna forma destacar este espacio como el nodo por excelencia de la red de ciclovías, que además, por otro lado, termina siendo uno de las plazas que nos da, en cierta forma, acceso al microcentro de la ciudad. En esta plaza en particular, lo que estamos planteando es lo que le llamamos la oficina de la bici y la posibilidad, como vos decías, de incorporar uno de los puestos futuros del alquiler de bicicleta pública. Pero además hay un detalle que queremos destacar, que es en el marco de la plaza también el desarrollo de un espacio como una escuelita de educación vial para niños en bicicleta que estaría en el marco también del emplazamiento de la Plaza Mitre. Por lo tanto, es en cierta forma utilizar este espacio de una forma que vuelva un poco a la esencia de la enseñanza de la bicicleta, del uso de la bicicleta, y por otro lado revalorizar algunos espacios con algunos usos que nos parecen muy importantes, y más en el marco de todo este desarrollo de las redes ciclónicas. Bueno, eso nos lleva de nuevo a esta idea de la construcción y consolidación de una nueva cultura, ¿no? Que tiene que ver con la concientización, que tiene que ver con el empoderamiento y quizás también una nueva forma de que los ciudadanos y todas las personas que todas las personas de Mar del Plata puedan estar viendo a la bicicleta de una manera distinta y viendo a su ciudad de una manera distinta, ¿no? Sí, es curioso, cuando uno anda en bicicleta o cuando anda a pie, por lo menos en la movilidad activa, se vive, es lo que decíamos, se vive desde el olfato, desde la vista, desde muchos aspectos. O sea, yo recuerdo alguna vez haber ido a Parque Camet en bicicleta, y la primera vez que entré, una de las primeras sensaciones, que había ido muchas veces a Parque Camet, pero había ido en auto, es el tema del olor al eucalipto. Entonces vos decís, cómo se vive la forma de vivir la ciudad es otra, desde el contacto visual, que insisto, con el otro usuario, hasta los olores. Como tenemos una ciudad muy bonita y que la verdad es que tiene un valor cultural, un valor natural muy importante, y la verdad que la bicicleta lo permite. Y es cierto también que en el marco de lo que decíamos de la pandemia, la gente se ha volcado mucho a la bicicleta y ha redescubierto la bicicleta como una forma de desplazamiento en la que de alguna forma empieza a creer, ¿no? Como alternativa. Por eso también entendemos que le debemos, desde el lado de la gestión, un espacio que le aporte mayor seguridad, porque en realidad desde la gestión o desde la planificación de la ciudad se ha hecho muy poco por esos casi 40.000 ciclistas que entendemos que como mínimo hay diariamente. Por lo tanto, es un tema en el que también tiene que ver, cuando uno empieza a ver ciudades que han trabajado sobre esta cultura y que lo tienen a la bicicleta como un modo de desplazamiento cotidiano, empieza a ver que es habitual que vayas a algún lugar a tomar algo y vayas en bicicleta, y salgas, te pongas el casco y salgas en bicicleta como antes lo hacías en auto, ¿no? Así que este juego con la naturaleza, con el otro, con los espacios, lógicamente necesitan de un equipamiento. Tenés que llegar a algún lugar y poder dejar la bicicleta, tenés que poder llegar de forma más segura. Cuando yo llevaba a mi hijo en bicicleta a la escuela, que lo he llevado durante mucho tiempo, y bueno, no deja de ser que en determinado momento vas entre los autos con un nene
atrás y vas entre los autos y la circulación, o sea, no tenemos ese espacio y la verdad es que entendemos que se lo merecen. De hecho, lo merecen los usuarios, te dicen continuamente que están mereciendo ese espacio también. Te llevo puntualmente al proyecto una vez más, para consultarte cuáles son los ejes iniciales de la red, por dónde van a empezar, por dónde se empezaría. Mirá, los ejes iniciales son, en primera instancia, los primeros 4 kilómetros de esos 17, para decir cómo vamos a empezar, es la calle Brown, entre Jara y la Plaza Mitre, y la calle Mitre, entre la Plaza Mitre y la Avenida Paso. Desde el punto de vista de la ciclovía, cómo se construiría, en cierta forma es una ciclovía que va siempre a la izquierda en el sentido de circulación. Vos vas en auto, en el sentido de circulación siempre te va a quedar a la izquierda, ¿sí? En el lugar del estacionamiento a la izquierda, y sería doble sentido de circulación. Uno de los temas que queremos trabajar sobre eso también es relacionado con la mejor seguridad, la mayor seguridad, no solamente vial, sino también desde el punto de vista ciudadano. Por lo tanto, se trabaja sobre la recuperación de esos espacios en términos, por ejemplo, de iluminación. La iluminación que hay en la mayoría de las calles de la ciudad son iluminación pensada en el vehículo, o sea, uno va en el vehículo y hay luz, porque la copa de los árboles no te tapa, pero cuando uno va por la vereda tiene muy poca iluminación porque la misma copa de los árboles te tapa la luz que tenés, artificial que tenés. Entonces, la idea es iluminar peatonalmente, la segregación se haría con demarcación y algunos montantes en los extremos, y lo que queremos es hacer un fuerte hincapié, porque sabemos que al hacer una vía bidireccional empieza lógicamente, como en cualquier lugar donde vos segregás, en las esquinas, en las intersecciones, es donde mayor riesgo tiene, ahí es donde hacemos mayor hincapié también con el tema de la demarcación de lo que vendría a ser una banda verde por donde pasa la ciclovía. 50 metros antes lo demarcamos sobre el pavimento que te vas a cruzar con una ciclovía, y unos metros antes también te vas a encontrar con una señal vertical, un cartel que dice la gente, que también dice que hay una ciclovía. En cierta forma, lo que queremos es tratar de aumentar esa seguridad en los puntos que sabemos que son críticos. Hay un dato muy interesante que es que, por ejemplo, hemos consultado en Buenos Aires, en Rosario, pero la última estadística que tenemos de Buenos Aires es que del 100% de los siniestros que tienen algún ciclista involucrado, el 85% de esos siniestros se han generado fuera de la ciclovía. Por lo tanto, en cierta forma, ahora tenemos que jugar no solamente con eso, sino tratar de asegurar que ese 15% baje también, lógicamente. Pero quiero decir, gran parte de los siniestros se generan fuera de lo que es la zona que hay ciclovía en las ciudades que tienen una red implantada. Así que entendemos que es una forma de propiciar una mayor seguridad para los usuarios. Bien, y después de estos ejes iniciales, ¿cómo está pensada la ampliación? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Claro, después en Mitre es la continuación hasta el borde costero, hasta unirnos con Plaza España, que era lo que decíamos, y posteriormente también tiene que ver con la ampliación de la calle Brown hasta la avenida Champañá. Y por otro lado, posteriormente, dos ejes que son muy importantes para nosotros, que son la calle 14 de Julio y la calle Roca, porque también es una forma de unir toda la zona central con lo que tiene que ver con el complejo universitario, que es uno de los grandes centros generadores de viajes en bicicleta. Y también en este contexto, cuando hablamos de la vinculación con el centro universitario, también le estamos dando, de cierta forma, ese enfoque de corredores seguros que transformarían a los ejes por los cuales hay ciclovía. ¿Por qué hablamos de ejes seguros? Primero por un tema de iluminación, pero hasta por un tema de uso de ese eje, que de hecho, cuando vos tenés una ciclovía que al ser bidireccional tiene mayor cantidad de usuarios, eso también le da mucho más entidad y le da mucho más visibilidad, no solamente a los usuarios de la ciclovía en sí, sino también a todo ese eje como de circulación, ya sea para peatones o para ciclistas, ¿sí? Por lo tanto, el centro universitario, el complejo universitario para nosotros es uno de los puntos a unir, y la calle Roca, por lo tanto, y la calle 14 de Julio son parte de esos ejes. Perfecto, Dante. Bueno,
Muchísimas gracias. Estaría pidiendo en este momento un fuerte aplauso para vos. En este caso, una vez más, es un fuerte aplauso virtual. La verdad que fue un verdadero placer escucharte. Nos ayudaste a profundizar más en este tema, que no solamente es apasionante, que escucharte a vos tan apasionado con estas diferentes cuestiones, ¿no?, que hacen a la cuestión de los traslados, ¿no?, del movimiento dentro de las ciudades, pero sigue siendo un tema central para el desarrollo sostenible de nuestra ciudad. Esta noción de poder devolverle el espacio a las bicicletas resulta clave. Es una alternativa que es limpia, que es saludable, que nos permite reducir además la congestión en la infraestructura vial, nos hace bien a todos realmente, ofrece un ámbito mucho más saludable y que podamos compartir en comunidad. Así que nada, me resta mi agradecimiento, siempre la buena voluntad para sumarte a estas conversaciones, ¿no?, en el marco de Mar del Plata entre todos. Bueno, muchísimas gracias y creo que la clave que tenemos a futuro en esto y en muchos otros temas es la convivencia. Y lo que tenemos que buscar es que justamente el sistema de movilidad sea un lugar de convivencia. Y ahí es donde está la clave en la concientización y en todo el resto de lo que hemos hablado. Así que muchas gracias a ustedes por el interés. Muchas gracias a vos y bueno, como siempre decimos y cerramos, en este caso a través de las pantallas, pero para saber qué ciudad queremos necesitamos saber qué ciudad tenemos. Muchísimas gracias a todos por haberse sumado a esta conversación y nuevamente el agradecimiento para Dante. Muchas gracias, Dante.